El alma de nuestro campo cada día en tu mesa. Campo y Alma patrocina Abriendo Campos. Señoras y señores, muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Abriendo Campos. Fíjense ustedes qué maravilla nos trae la naturaleza y evidentemente también las manos de nuestros agricultores. Hablaremos hoy de romanesco, que es como se llama esta col, junto a otras cuestiones que les avanzamos ya en titulares. Vamos con el sumario. Buenas noches a todos y bienvenidos. La alerta amarilla en la comarca Campos de Llín por viento registran rachas superiores a los 100 km por hora y dejan incidentes menores por la quema de restos de poda, la caída de ramas y árboles. El Gobierno de Castilla-La Mancha afirma que el abastecimiento de agua está asegurado para la agricultura y la industria agroalimentaria gracias al nuevo Plan Hidrológico del Tajo. Esta semana se ha publicado la resolución de las actas de expropiación en el proyecto de construcción de la estación depuradora de aguas residuales de Tobarra, paso previo a su construcción. Este martes se aprobó en el Consejo de Gobierno la Ley de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, para estar a la cabeza de la conservación y sostenibilidad. El Ejecutivo castellano-manchego ha reiterado el compromiso en la defensa del sector de la caza y ha ofrecido recinto permanente que pueda acoger competiciones de galgos. Las ayudas de la PAC a ecoregímenes en cultivos herbáceos se puede solicitar por rotación en tierras de cultivo con especies mejorantes, agricultura de conservación o con espacios de biodiversidad. En reportajes viviremos una jornada de recolección de la col de la variedad romanesco y veremos verdaderas obras de arte elaboradas con la gramínea por excelencia en la comarca de Llín, el esparto. Durante 2 días, la Agencia Estatal de Meteorología ha mantenido alerta amarilla en la comarca Campos de Llín por rachas de viento de hasta 80 km por hora, aunque se han llegado a registrar en algunos lugares superiores a los 11 km por hora. Entre los incidentes se han sufrido conatos de incendio por la quema de ramas, la caída de ramas y árboles, 4 de ellos en el Parque Vicente Garaulén Sequero de Llín, 3 por efecto dominó. El equipo de Parques y Jardines, en colaboración con los bomberos y la policía local, trabajan en las labores de desrame y destocone para asegurar la zona. Bueno, estamos aquí en el parque, tenemos un aviso, nos ha comunicado Policía Local de Llín, un aviso de una rama que tenía peligro caer a la calzada, con el inconveniente de las fuertes rachas que tenemos también esta mañana aquí en la ciudad de Llín y la dificultad que tenemos con este vehículo para subir a acceder a ella para retirarla. Se ha producido, hemos realizado el corte con la retirada de la rama y nada, y contar un poquito. Desde ayer el parque ha realizado alrededor de 12 salidas, todas por viento, de retirada de persianas, aleros, diferentes cortes también de algún árbol que ha caído a la calzada. Total, que desde ayer hasta estos momentos estamos en alerta por fuerte racha de viento. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha recalcado que el agua es la materia prima indispensable y ha garantizado que se va a contar con toda el agua que se necesita para el futuro. Según el jefe del Ejecutivo Autonómico, la región ha visto proyectos empresariales, industriales o urbanísticos que se han quedado en el cajón por no tener asegurado el suministro hídrico. A raíz de ello, el jefe del Gobierno autonómico ha valorado el nuevo Plan Hidrológico del Tajo. En una región como la nuestra, necesitada de agua y que lleva padeciendo la hipoteca de un trasvase durante ya muchos años, muchas décadas, es realmente importante el momento que estamos viviendo. Hoy yo como presidente puedo dejar más claro que nunca
desde que haya autonomía, que esta tierra va a contar con todo el agua que se necesite para su futuro. No es política, o al menos siendo política, no es la política barata, partidista que algunos plantean siempre que hay debates. No. Cuando hablamos de defender el agua, estamos hablando de defender el empleo en Alovera. Cuando hablamos de defender el agua, lo estamos hablando para el sector agroalimentario en su conjunto, para la ganadería, para la agricultura. No podría ser de otra manera, porque es el cumplimiento estricto de la ley, de las directivas europeas y también, si me lo permiten, del sentido común, aprobando por primera vez en 40 años una normativa sobre agua que va a garantizar el futuro de esta tierra y que no va a perjudicar en realidad, más allá del ruido, a nadie de forma interesada. Yo defenderé como español el que pueda haber agua para todos los territorios, pero teniendo en cuenta que nosotros aquí no podemos captar el agua del mar, cosa que otros muchos sí lo pueden hacer para el consumo. Y el Gobierno de Castilla-La Mancha considera el abastecimiento y la depuración del agua claves para garantizar el desarrollo rural. Sin garantía de abastecimiento de agua y sin buena depuración no hay inversión ninguna empresa que va a quererse instalar en nuestro medio rural. El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha sido tajante durante una visita a una estación depuradora de aguas residuales. Sin garantía de agua de abastecimiento, sin buena depuración, no hay inversión. Ninguna empresa se va a querer instalar en nuestro medio rural. Y por lo tanto lo que venimos a contar hoy aquí es clave para el desarrollo de Castilla-La Mancha, para el desarrollo de una comarca como esta, La Mancha, aquí en la provincia de Cuenca. La inversión de la depuradora es la más grande que estamos haciendo en este momento en la región desde la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en materia de depuración. Se licitó por 8 millones de euros. Es una inversión muy importante que no va a beneficiar solamente a los 7.300 habitantes de San Clemente, sino que va a beneficiar también a los habitantes del Provencio, a dos municipios muy relevantes de la provincia de Cuenca. Más de 10.000 habitantes entre los dos que van a tener garantizada la depuración de sus aguas para que haya empresas que quieran instalarse en nuestra tierra. Y mencionaba el abastecimiento porque San Clemente es de esos pueblos que, bueno, pues están de enhorabuena, porque van a tener agua en calidad y cantidad suficiente garantizada a partir de ya. Vamos a inaugurar el ramal nororiental de la tubería La Llanura Manchega. Los primeros municipios que van a poder beber agua superficial están aquí. Y lo vamos a conseguir dentro de muy poquito tiempo, para aproximadamente finales del mes de marzo. Vamos a tener finalizadas las obras de adecuación de ese ramal y se va a poder abrir el grifo que va a beneficiar a 100.000 habitantes de Castilla-La Mancha. Esto es fundamental para el desarrollo, porque es un agua que se va a beber aquí y que va a servir también a las industrias para instalarse. Y es de las cosas que van a hacer verdaderamente un antes y un después en materia de desarrollo rural para el futuro de Castilla-La Mancha desde todas las perspectivas. En materia de depuración se ha vivido un gran avance esta semana con la publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la provincia de las actas de expropiación del proyecto de construcción de la estación depuradora de aguas residuales de Tobarra, el paso previo al inicio de su construcción. La famosa y la necesaria depuradora, no quiero decir una frase tópica y típica, pero bueno, sigue adelante. Ahora mismo hay una exposición pública ya donde se expone el requerimiento para los propietarios de los espacios que se van a expropiar. De hecho, están citados a partir del día 13 de febrero y creo que es durante esa semana hasta el día 20. Es el paso previo a el inicio de las obras, o sea que considero que la tan deseada depuradora va camino de ser una realidad y confío y espero que no se presenten más problemas que la paralicen. Y este martes se aprobó en el Consejo de Gobierno la Ley de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha para estar a la cabeza de la conservación y sostenibilidad. Pero es que además mañana queremos aprobar una ley que ya les digo,
ojalá sea un punto de referencia como otras tantas que hemos hecho, bien pensadas para el mundo forestal, para la conservación del monte. No todo lo que tenemos, la mitad de la región es masa forestal o asimilable, no todo se conserva según quisiéramos, ni todo a veces se conserva con intención de durar también, con mecanismos de sostenibilidad. Y por eso vamos a aprobar una ley, mañana también, la ley de gestión forestal y la nueva ley de montes, que se tramitará en las Cortes, y que tiene la mentalidad, la idea de apuntalar esta tierra como la avanzadilla, la más avanzada en materia de preservación y de sostenibilidad. Vamos de la mano. Y me alegra, cada vez que el sector privado coincide, se alinea, o al revés, el sector público se alinea con las grandes inversiones privadas, todo va muchísimo mejor. Más cosas, el jefe del Ejecutivo Regional ha reiterado su compromiso en la defensa del sector de la caza porque responde a la voluntad de millones de personas y además está llena de una humanidad que muchos no querían ver porque ni siquiera la conocen. Yo me he comprometido a defender el sector de la caza, primero porque es muy importante. Segundo, porque realmente responde a la voluntad de millones de personas. Y porque además está llena de una humanidad que muchos no querrán ver porque ni siquiera la conocen. Ha ofrecido que la región pueda acoger un recinto permanente para competiciones de galgos. Si hay una posibilidad, os interesa, si no le complica a nadie, ya que estamos en el corazón de España, que aquí podamos establecer un recinto, una ubicación permanente para competiciones, muy a salvo de las enfermedades y con protección. Y si hace falta financiar eso, haced el favor, no lo perdonaría, contar con nosotros. Muchísimas gracias y suerte. Continuamos desgranando la PAC, la Política Agraria Comunitaria, para este periodo 2023-2027. Las ayudas a ecoregímenes aplicables en cultivos herbáceos se pueden solicitar por rotación en tierras de cultivo con especies mejorantes, agricultura de conservación o con espacios de biodiversidad. Las ayudas a los ecoregímenes destinados a explotaciones de cultivos herbáceos pueden obtenerse haciendo alguna de las siguientes prácticas. Práctica 3. Rotaciones en tierras de cultivo con especies mejorantes. Práctica 4. Agricultura de conservación, siembra directa. Práctica 5. Espacios de biodiversidad. A continuación, le resumimos los requisitos que deben cumplirse para acceder a estas ayudas en la próxima campaña PAC 2023, teniendo en cuenta las flexibilizaciones introducidas por Castilla-La Mancha, y también les informamos sobre los importes de estas ayudas. Práctica 3. Rotaciones en tierras de cultivo con especies mejorantes. El objetivo medioambiental de esta práctica es favorecer la biodiversidad asociada a los espacios agrarios, mejorando la conservación y calidad de los recursos naturales, agua y suelo, mediante la rotación o alternancia anual de cultivos en tierras arables con la introducción de especies mejorantes. ¿Qué requisitos debo cumplir para acceder a la ayuda de la práctica de rotaciones en tierras de cultivo con especies mejorantes? Ser agricultor activo y con su explotación inscrita en REGEPA. Rotación al menos del 25% de las tierras de cultivo acogidas al ecorégimen en la campaña 2023, con exclusión de los cultivos plurianuales de menos de 5 años, como por ejemplo la alfalfa. El cultivo secundario se considerará a efectos de la rotación. Las dobles cosechas en la misma parcela se consideran cultivos diferentes. Se debe introducir al menos un 10% de la superficie acogida a este ecorégimen en cultivo de especies mejorantes, leguminosas, oleaginosas, crucíferas o brasicáceas, siendo la mitad de esta superficie, 5% como mínimo, de leguminosas. En la rotación tras el cultivo de la leguminosa no puede ir un barbecho. No se puede dejar más de un 40% de barbecho de la superficie acogida al ecorégimen en la rotación en la campaña 2023. En explotaciones inferiores a 10 hectáreas
La práctica podrá consistir en la rotación establecida o en contar como mínimo con 2 cultivos, no pudiendo superar el cultivo principal un porcentaje mayor al 75%. El barbecho se considera un cultivo. En las tierras de cultivo de regadío es obligatorio registrar el plan de abonado y de riego en el cuaderno de explotación. Práctica 4. Agricultura de conservación. Siembra directa. El objetivo medioambiental de esta práctica es aumentar la capacidad de sumidero de carbono del suelo, minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la estructura de los suelos, reduciendo la erosión y desertificación. ¿Qué requisitos debo cumplir para acceder a la ayuda de la práctica de siembra directa? Ser agricultor activo y con su explotación inscrita en REGEPA. Se debe hacer esta práctica al menos en el 40% de la superficie de tierra de cultivo adscrita a este ecorrégimen y con los condicionantes citados a continuación. Sembrar directamente en los rastrojos, manteniendo cubierta vegetal todo el año. Solo se permite el laboreo vertical, sistema en el que el arado no invierte la tierra, causando poca compactación. Rotación de cultivos de la superficie acogida a la agricultura de conservación o siembra directa, con exclusión de los cultivos plurianuales. En las tierras de cultivo de regadío es obligatorio registrar el plan de abonado y de riego en el cuaderno de explotación. Disponer de maquinaria de siembra directa propia o contratada empresa de servicios. Práctica 5. Espacios de biodiversidad en tierras de cultivo. El objetivo de este ecorrégimen consiste en establecer espacios que permitan conservar la biodiversidad asociada a espacios agrarios, aportar zonas de refugio y alimento de aves e insectos, no plaga, polinizadores, etc., así como la conservación de recursos naturales. ¿Qué requisitos debo cumplir para acceder a la ayuda de la práctica de espacios de biodiversidad? Ser agricultor activo y con su explotación inscrita en REGEPA. Dejar una superficie de áreas y elementos no productivos, espacios de biodiversidad, que es equivalente a unos porcentajes. En tierras de cultivo de secano, un mínimo del 7% y 4% en las de regadío. Estos porcentajes, que son adicionales al 4% de elementos no productivos exigido por aplicación de la condicionalidad. Se tendrá una reducción del 1% si el 7% es del total de las tierras de cultivo. Los espacios de biodiversidad pueden ser de diferentes tipos. Tierras de barbecho de biodiversidad, con la siembra de 2 especies elegibles de 2 familias botánicas diferentes. Elementos del paisaje. Márgenes o islas de biodiversidad, que son franjas o terrenos de vegetación que se implantan en las parcelas, con la siembra de 2 especies elegibles de 2 familias botánicas diferentes. Zonas de no cosechado que se deben mantener en el terreno hasta el 1 de septiembre. Los márgenes tendrán como mínimo 2 metros de ancho y 25 de largo, y las islas de 100 metros cuadrados. Las zonas de no cosechado deben tener dimensiones similares a los márgenes y mínimo 100 metros cuadrados. Para determinar la superficie equivalente no productiva, hay que aplicar una ponderación a cada uno de los elementos. No está permitido el uso de fitosanitarios y fertilizantes en los elementos de biodiversidad, salvo en no cosechado. ¿Cuál será el importe de estas ayudas? Para la práctica 3, rotaciones en tierras de cultivo, y práctica 4, agricultura de conservación, siembra directa. Los importes estimados para estos ecorregímenes en función del tipo de tierra de cultivo son los siguientes. Tierras de cultivo de secano, 47,67 euros por hectárea. Tierras de cultivo de secano húmedos, pluviometría igual o superior a 650 milímetros, 85,72 euros por hectárea. Tierras de cultivo de regadío, 151,99 euros por hectárea.
En la práctica 4 de siembra directa hay una ayuda complementaria de 25 € por hectárea si se mantiene la práctica en 2 años consecutivos en la misma superficie. Práctica 5. Espacios de biodiversidad en tierras de cultivo. El importe estimado para este ecorrégimen es de 56,04 € por hectárea. Estos importes son aproximados. Podrán ser superiores o inferiores a estas cantidades en función de la superficie total solicitada en esta práctica a nivel nacional. Agricultor, agricultora, recuerde, seleccione la práctica agraria que mejor se adapte a su explotación. Solicite en la PAC 2023 la ayuda al ecorrégimen asociado a esta práctica y recibirá su ayuda por la importante contribución al cuidado del medio ambiente que con su esfuerzo y trabajo diario estará desarrollando. No duden en contactar con su oficina comarcal agraria o delegación provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural más cercana para ampliar esta información y atenderle en todo lo que necesite sobre estas nuevas ayudas directas de la PAC. Como les decíamos al comienzo de Abriendo Campos, en el día de hoy la naturaleza nos regala a veces obras dignas de los mejores arquitectos o diseñadores. Es el caso de la col romanesco, que además es un alimento rico en nutrientes que beneficia a nuestro organismo y lo mantiene saludable. Contiene bajos niveles de proteínas y grasas, pequeñas dosis de omega 3 y omega 6, con fibras solubles que contribuyen a disminuir el colesterol. Pues de ello les vamos a hablar en el siguiente reportaje y también de las buenas manos de nuestros agricultores. Vean. Bueno, pues estamos en la finca que se llama Las Desillas, o le llamamos la 301. Aquí pues lo que tenemos ahora mismo es, estamos recolectando romanesco. En la misma finca tenemos también brócoli, coliflor, y bueno, pues la época de recolección, pues como todos los años, hasta final de enero, primera semana de febrero, y que es su época más propicia para el cultivo y la recolección. Bueno, pues el romanesco, la variedad es Verónica, es la más utilizada para industria, tanto como para industria como para fresco. Nosotros hoy estamos recolectando para industria, que se recolecta en palos. Para fresco recolectamos directamente en las cajitas, que son o llevan 8 piezas, 6 piezas, 12 piezas, depende del calibre. Y bueno, pues esto es el tipo de recolección que hacemos. La recolección de industria pues se recoge directamente en los palos que van en los tractores, y la de fresco pues, como ya he dicho, en cajas, y se van haciendo los palés y van directo al frigo del camión. Sí, para fresco, pues dependiendo del cliente, pues unos los quieren calibre 6, otros calibre 8, calibre 12, depende, pero para industria pues tampoco lo quieren demasiado gordo, porque el florete se comercializa mucho mejor cuanto más pequeño. Sí, pues el ciclo de romanesco Verónica suele ser entre 120 días, 120, 110, depende de las temperaturas. Su ciclo, pues las plantaciones se empiezan a mediados de agosto,
y bueno, pues durante esos 4 meses es cuando empieza la recolección. Bueno, pues las temperaturas a este producto no requieren demasiado calor, sobre todo en épocas de 20 días o un mes antes de la recolección, porque el sol lo pone rojizo y para el mercado pues no es muy propicio. Su color es un verde amarillento y para eso pues no requiere demasiado sol. Las temperaturas frías pues las aguanta bastante. Sobre todo si no está por debajo de 0 grados, pues la cosecha es mucho mejor que si llegamos por debajo de los 0 grados. Bueno, pues la recolección este año, dado que no ha hecho demasiado frío, pues está saliendo bastante bien. El producto sale con bastante calidad, porque el frío no le ha atacado demasiado. El calor, pues bueno, pues según con la fecha que plantamos, pues se ha vestido bastante de mata, la hoja ha tapado el fruto y la verdad es que el año no es malo porque en fin, le ha favorecido el no hacer demasiado frío al producto. Bien, la verdad es que bien. Bueno, pues nosotros normalmente plantamos en diferentes sitios, solemos plantar sobre las 90 a 100 hectáreas y bueno, por la plantilla de recolección pues venimos sobre 70, en el campo solemos tener sobre 60 a 70 personas, bueno, lo mismo recolectando que plantando, que es el mismo personal para todo, es el mismo personal. Bueno, pues empezamos la recolección, la empezamos a últimos de noviembre, primeros de diciembre. No es que recolectemos todos los días, según va el fruto, el producto va estando de recolectar, pues lo mismo recolectamos 4 días a la semana que 3 días a la semana y solemos terminar pues desde noviembre hasta final de enero, primera semana de febrero, que es cuando se termina ya la recolección del romanesco. Sí, bueno, pues el agua, la verdad es que requiere bastante agua. Pero bueno, dado que el cultivo es en pleno invierno, pues las necesidades, si nos acompaña un poquito la lluvia, pues un poquito menos, pero vamos, sí, se lleva entre 3.500, 3.000, sobre 3.000 o 3.500 metros cúbicos por hectárea. La plaga que más le afecta es el mildio interno, bueno, pulgón también, pero vamos, el que más problemático es el mildio interno, pues que bueno, pues el por dentro, por fuera no se detecta, pero por dentro a la hora de floretear y de partirlo, pues si hace muchísimo calor, las temperaturas le ayudan a los hongos y suele ponerse un poquito negro. Pero bueno, es cuestión de bueno, pues hacerle los tratamientos pertinentes y llevar el cultivo pues como hay que llevarlo bien. Tenemos, bueno, aparte de este cultivo, tenemos también brócoli. Lo tenemos prácticamente 9 meses al año. Tenemos también coliflor,
también se cultiva col picuda, col rizada, bueno, pues todo este tipo de planta baja es lo que solemos hacer en campaña. Desde que se empieza la recolección, brócoli empezamos en octubre y bueno, la campaña ya se termina a primeros de junio. Sí, bueno, este tipo de cultivo la verdad es que no tiene subvención de PAC ni nada de este tipo, entonces pues no nos afecta, simplemente se declaran, sí que hay que declarar las hectáreas que se cultivan, pero en particular este tipo de cultivos no se subvenciona con la PAC. Bueno, pues yo empecé desde muy pequeño. Mi padre se dedicaba a los frutales y bueno, pues hicimos una sociedad, mi hermano y yo. Y bueno, pues yo empecé muy joven, empecé por los 18 años y ya llevamos pues por encima de los 30 haciendo, bueno, pues sembrando todo este tipo de plantas. Empecemos pues bueno, sembrando muy poquito y poco a poco pues bueno, se ha ido agrandando fincas, se ha ido agrandando cultivos, se ha ido agrandando todo un poquito y bueno, pues hasta el punto de que porque lo comercializamos también, hasta el punto de que pues llevamos sobre entre almacén y campo y todo lo que es la empresa sobre unos 100 trabajadores. Pues el floreteo es lo que es la pella del romanesco, es separar cada trozo que lleva lo que es el conjunto de la pella, separarlo de lo que es el tronco de lo que es el centro de la pella, que es lo comestible. Pues hay que tener mucha paciencia y bueno, no aburrirse el primer año si te va mal o si te va bien, tener mucha paciencia y que te guste el trabajo. Si no te gusta, no hace falta, como cualquier trabajo, o sea, que te guste. Bueno, pues yo toda la vida he vivido esto y la verdad es que bueno, pues sientes una satisfacción cuando la cosecha sale bien, ves que todo funciona bien, el cultivo está perfecto y bueno, pues es el día a día. Sí, bueno, pues parte de en primavera se vuelve a sembrar, no todas las fincas, pero se vuelve a sembrar parte de ella, ya en menos cantidades para primavera. Pues como hemos dicho antes, el floreteo para industria es separar cada trozo que tiene la pella, que si nos damos cuenta todos son exactamente igual, cada trozo es exactamente igual que el conjunto de la pella. Entonces lo que tenemos que hacer para industria es separarlo de lo que es el tronco, que bueno, pues la separación se hace así, se le va dando la vuelta como si estuviésemos pelando una naranja y se va sacando todos los trozos, tal y como estamos viendo aquí. Se separan todos
Y esto pues es lo que nos utiliza, bueno, se utiliza para lo que es el ganado, lo que es el tronco. Y cada trozo de estos, pues bueno, pues, es lo que llevamos a industria. Es lo que llevamos a industria. Bueno, pues esto es la forma de cortar el romanesco. Se separan un poquito las hojas, se mete el cuchillo a lo que es el corazón del romanesco, y así, lo que es así de sencillo, o sea que no tiene mucho más. Sale libre de hojas. Y para fresco, pues bueno, para fresco lo que hacemos es dejarle unas hojas de protección. Le dejamos unas hojas de protección para que cuando se envase en la caja, así, cuando se envase en la caja, los lados de la pella no se dañen. Esto sería un calibre 8. Agradecemos a Gregorio su colaboración por habernos explicado también en qué consiste el cultivo del romanesco. Vamos a hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida regresamos con más Abriendo Campos. Hasta ahora.